Fue en el año 82, yo estaba estudiando abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en los momentos Malvinas, post-Malvinas, que se empieza a sentir una apertura democrática y bueno, la inminencia de la caída de la dictadura, ¿no? Entonces, ya en la segunda mitad de ese año empecé a vincularme con los estudiantes que por entonces se animaban a pasar por los cursos y a dar sus opiniones políticas y demás. Y terminó todo muy rápido, sobre fines de ese año, del 82, seducido políticamente por la figura de Raúl Alfonsín, y a partir de ahí empezó mi actividad política en la universidad, ya de los últimos días del gobierno militar, así que ahí está muy claramente identificado porque fueron épocas, digamos, muy activas en esa época. Obviamente había ingresos restringidos, había aranceles y hubo toda una campaña de los estudiantes por la gratuidad, y había una especie de quema simbólica de las chequeras que nos daban para pagar las cuotas de aranceles. Entonces en el hall de la facultad había días que se convocaban y se tiraban. Y eso fue, ya te digo, segunda mitad del 82, incluso en ese mismo año fue ya la primera asamblea universitaria de estudiantes en mi facultad, así que claramente ahí se inicia y en paralelo a eso, lo que decía, ¿no? Seducido por la figura de Raúl Alfonsín. Mi abuelo materno había tenido actividad política, era un hombre del desarrollismo, vinculado a Frondizi y muy fuertemente a Silvestre Begnis. Él es concejal en la última etapa de la democracia por el grupo de Silvestre Begnis, es concejal de la ciudad de Santa Fe. Y él es el que de alguna manera me marca políticamente, porque él me regala en estos años que te contaba, me regala un libro que es La Cuestión Argentina, que es el libro de Raúl Alfonsín. A él lo veía como una figura nueva y la verdad que yo tenía una relación, el nieto preferido, digamos, una relación muy fuerte de llevarme de vacaciones juntos cuando era chico, de ir a la cancha con él. Soy socio del Colón del primer día porque él había sido presidente del club, entonces una vinculación muy fuerte. Y en ese año, justamente el año que nos referíamos, él al poco tiempo después que me regala ese libro, él lo operan, una tontera, una hernia, y tiene una infección intrahospitalaria y fallece. Así que fallece cuando yo estaba leyendo las primeras hojas de La Cuestión Argentina, Raúl Alfonsín. Yo siempre creo que más allá de lo que era la figura de Alfonsín, en lo personal, todo eso que se dio en ese año tan convulsivo me marcó y mucho, sí. En particular ese libro al que me refería recién, de Alfonsín, y después multiplicidad de lectura, porque era un momento de la apertura explosiva de la vuelta a la democracia, y el momento en que a nivel estudiantil también se replicaban los que eran los escenarios políticos del momento, ¿no? Creo que era la mesa de la concertación, donde estaban todos los partidos políticos y participaban por digamos, garantizar la vuelta al sistema democrático, y había una convivencia muy fuerte entre las distintas fuerzas políticas. Yo ya el año 83 ya era Franja Morada,
Pero en la facultad era muy fuerte entonces el partido intransigente, que tenía su agrupación, obviamente el peronismo, la JUP. Entonces el intercambio de ideas, de documentos internos de las propias agrupaciones, era algo muy común. Y bueno, después de tantos años de sombras, encontrarnos todos los días en el bar de la facultad o en una casilla de un centro estudiante que recién nos empezaban a permitir presentar en los pasillos de las facultades, era algo que se veía con mucho entusiasmo. Fin del 84 me casé. Mi primer hijo, tengo 2 hijos, el primero nació en el 85. Y marco eso porque bueno, fue justamente a partir de fueron los años de mayor compromiso con la militancia estudiantil. Además de que estudiaba y trabajaba, era empleado del ex Banco Provincial. Y bueno, fui presidente del Centro Estudiante de Derecho, de la Federación Universitaria del Litoral, consejero superior por los estudiantes en un par de años. Cuando me recibí, me acogí al retiro voluntario del banco y me fui para empezar a trabajar en la profesión. Y 2 años después, o 3 años después, fui convocado por el arquitecto Estorero cuando fue electo rector de la Universidad del Litoral para ser secretario de Bienestar Universitario en la universidad. Bueno, estuve con él todo su primer mandato, luego tuve un paso por la obra social de la universidad, porque justo había surgido una ley de obras sociales universitarias sobre los fines de los 90, hasta que me integré como secretario de posgrado en principios del 2000 en mi facultad. Estuve ahí 4 o 5 años y hasta que en el 2005 me eligieron decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En el medio tuve 3 concursos docentes. Yo concursé como jefe de trabajo práctico primero, unos años después como adjunto y ya en los 2000 como profesor titular. Sí, hubo momentos muy marcados, ¿no? La primera etapa de gran entusiasmo, la vuelta a la democracia, la figura de Alfonsín. Después nosotros, pese a ser radicales y alfonsinistas en su mayoría, tuvimos una posición muy crítica con respecto al tema del punto final y la obediencia de vida. Los estudiantes salíamos a la calle a protestar por esas leyes, igual que lo que fue en su momento el Pacto de Olivo para la reforma constitucional. Cosas que después uno, con el transcurso del tiempo y mirando a la distancia, tuvo otra mirada más comprensiva de qué era lo que se estaba jugando en ese momento, ¿no? Y después, bueno, una resistencia muy fuerte de todo el sistema universitario a políticas muy duras en los 90. Y la Universidad Argentina resistió realmente a los avances más crudos del neoliberalismo en los 90 con las políticas de Menem, y ahí también, aunque yo ya no era estudiante, ya me había recibido, pero ya estaba incorporado a la vida universitaria. Esto también se vivió muy fuertemente. Y bueno, después la historia más reciente, ¿no? La que todos conocemos, ¿no? La crisis del 2001, en su momento la restricción del presupuesto universitario, que fue muy marcada, los días esos que duró López Murphy, eso se vieron muy intensamente en la universidad. En esa época yo era secretario de posgrado en mi facultad. Y bueno, después ya más acá, ya las responsabilidades fueron absolutamente distintas, ¿no? Fui decano nada más que un par de años, porque un poco la coyuntura hizo que el entonces rector, Mario Barletta, lo eligieron intendente en la ciudad de Santa Fe, y a medio término hubo una nueva convocatoria de asamblea para completar el mandato de él y me eligieron a mí como rector. Y después me eligieron 2 veces más. Así que estuve 8 años como rector hasta que el presidente Macri me convoca
para la Secretaría de Políticas Universitarias el 10 de diciembre del 2015. Bueno, la verdad que cuando se empezó a hablar del tema se dieron un par de circunstancias que hicieron que rápidamente tenga una respuesta positiva, ¿no? Yo, por un lado tenía un respaldo muy fuerte, y era muy importante en la provincia de Santa Fe que el radicalismo dentro de Cambiemos tenga un rol central. En este caso puntual era encabezar la lista de diputados nacionales. Y además y tengo obviamente un compromiso muy fuerte con esta gestión del presidente Macri, de la cual fui parte desde el primer día. Entonces, por un lado, una sensación de gran orgullo de que el radicalismo, mi partido, pensara en mí, redoblado eso porque tuviera el consenso dentro de las áreas de gobierno y del propio presidente de la Nación. Entonces, cuando se planteó esta alternativa, sinceramente lo asumí como te decía, con mucho orgullo, pero también con mucha responsabilidad, como un gran desafío y con mucho entusiasmo, que creo que en estos días se ha notado, ¿no? Porque desde cuando empezó todo esto hasta la situación de hoy avanzamos en muy corto plazo muchísimo en lo que son niveles de conocimiento, transmitir el mensaje de Cambiemos, recorrer lo extenso de nuestra provincia. La verdad que estoy viviendo toda esta situación más allá de la decisión inicial, que te reitero, debo haberla pensado 2 minutos diciendo mucho antes de decir sí, acepto el desafío. La verdad con muchas ganas, con mucho entusiasmo. ¿Qué es el mensaje que nos transmite la gente? Que es el mensaje de los argentinos. Estamos convencidos que los argentinos llegamos a un momento en que hubo determinadas cosas que nos cansaron, que nos hartaron y que dijimos basta, ¿no? Basta de la prepotencia, basta del autoritarismo, basta de la falta de respeto a las instituciones, basta de no respetar la división de poderes, basta de que se nos metan en nuestra casa 2 y hasta 3 veces por semana por cadena nacional, basta de la corrupción, basta de desaprovechar oportunidades, país en crecimiento, pero que nos deja, después de años y años de crecimiento a tasas muy importantes, un 30% de pobres en la Argentina. Y lo que siempre decimos, ¿no? En todo caso, la voz de Cambiemos no es más que el reflejo de la voz de la gente, que dice, bueno, queremos vivir en un país normal, queremos que la Argentina esté vinculada al mundo y no sesgada en sus relaciones internacionales solamente con Venezuela e Irán, queremos un país que crezca y que vaya resolviendo sus problemas de fondo, que son los problemas de la educación, son los problemas de la pobreza, son los problemas del trabajo, y que además los argentinos sabemos porque que no hay soluciones mágicas, que todo esto se logra con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y no de un día para el otro, y que esto es lo que los argentinos estamos consiguiendo, que todos los días, aunque sea el canto de una uña, todos los días estemos un poquito mejor. Y lo que hace, entiendo yo, Cambiemos es el instrumento para que los argentinos produzcamos este cambio. Yo creo que justamente en todos, si no en toda la gran mayoría de los casos que vos planteás, se
justamente se marca la diferencia del cambio cultural de la política en la Argentina. Cuando surge el tema de los Panama Papers, el presidente no salió a denostar al juez o al fiscal que estaba llevando adelante una investigación, sino que se presentó a la justicia y dijo: acá están los papeles, investigan. Cuando ocurre lo de la designación por decreto de los ministros de la Corte, que yo creo que fue un error y que el gobierno lo reconoció como tal, dio marcha atrás y frenó la iniciativa que había tenido, reconociendo un error y dejando que los mecanismos constitucionales operen, y de hecho terminó siendo así, porque los dos jueces no se incorporaron hasta que el Senado de la Nación no le dio el ok. Particularmente en la cuestión del AFCA tengo una visión completamente diferente. Creo que se hizo correctamente lo que había que hacer y de acuerdo a las normativas legales, y que no hubo ningún atropello legal ni mucho menos constitucional. Y con respecto a las políticas de gobierno, es un gobierno que en un año y medio ha sostenido la asignación universal por hijo y la ha ampliado. Hoy los monotributistas pueden acceder a asignaciones familiares. Es un gobierno que ha llevado adelante el primer acto de gobierno más importante desde todo punto de vista político, pero particularmente financiero, fue la reparación histórica a los jubilados. 75.000 jubilados se murieron esperando cobrar la reparación histórica durante el gobierno anterior. Más de 1 millón de jubilados ya la han cobrado durante este año y medio de gobierno, algunos con juicio iniciado y otros sin necesidad de iniciar juicio. Es el gobierno que ha puesto en marcha después de décadas un plan de créditos hipotecarios de acceso al crédito para los que menos tienen, como los créditos Argenta, para jubilados, los que tienen pensiones graciables y monotributistas. Es el gobierno que ha aumentado el presupuesto universitario un 44% en su primer año de gobierno. Y en tantas otras cosas podemos decir: es un gobierno que realmente gobierna para todos, y que tiene un prurito en el que permanentemente tiene que dar explicación de por qué las medidas que toman parece favorecer a un sector. Ejemplifico: eliminación de las retenciones. Desde una mirada sesgada desde nuestro punto de vista hacia el gobierno, están favoreciendo a los sectores más poderosos, que son los sectores del campo. De la mirada de gobierno, lo que se está favoreciendo es la puesta en marcha de la producción en una Argentina claramente agroexportadora, particularmente provincias como la nuestra, que han permitido una reactivación en el mercado, que significa más mano de obra, mejor trabajo y de más calidad, mayor registración del empleo. Llegamos, hoy justamente esta mañana estaba leyendo, 14 meses consecutivos de crecimiento del empleo registrado en la Argentina. Estos son datos objetivos, digamos, no es discurso. Entonces, desde mi punto de vista, de nuestro punto de vista, no tiene absolutamente, pero absolutamente nada que ver con el gobierno de los 90. Si querés, el ejemplo más paradigmático de esto es el tema de ferrocarriles. Si algo destruyó el neoliberalismo en los 90 fue los ferrocarriles argentinos. Y lo que está haciendo este gobierno es levantando vías. Antes que termine este mandato de Mauricio Macri, haber inaugurado más de 1.600 kilómetros de vías solamente en el Belgrano Cargas. Ya hay 150 de eso. Y se van a terminar en menos de 2 años, o en 2 años, 1.600. Para que las cargas de nuestros cereales, desde el límite con Bolivia hasta acá a los Timbúes, pueda ir por vías férreas y sacar la carga, el flete que es tan caro, además de lo peligroso y lo que destruye las rutas y demás, en los camiones. Entonces, más claro ejemplo, creo que es un ejemplo muy, muy claro, porque si hay algo que desde lo económico destruyó el menemismo en los 90, fueron los ferrocarriles. Y lo que está haciendo este gobierno es una cosa absolutamente diferente, ¿no? Creo que
es un gobierno que no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno de los 90, absolutamente nada que ver. Bueno, evidentemente, si analizamos rápidamente lo que ha sido mi vida política, evidentemente los temas educativos son los que siempre han estado presentes y no voy a escapar a la lógica de qué es lo que más me atrae, porque aparte estoy absolutamente convencido que los grandes problemas del país se solucionan con más y mejor educación. O sea, con más y mejor educación vamos a tener más trabajo, con más y mejor educación vamos a tener empleo de calidad, con más y mejor educación vamos a tener mayor producción y con más y mejor educación es la mejor forma de atacar la pobreza en la Argentina y en cualquier país del mundo. Esto, en nuestro país ya lo decía Sarmiento en el siglo XIX, pero en las experiencias recientes de los países emergentes del mundo son todos aquellos que han hecho una apuesta muy fuerte a mejorar la calidad educativa de sus pueblos. Entonces, y en el tema educación, en toda mi 30 años de experiencia en materia educativa, particularmente de educación universitaria, estoy convencido que es uno de los temas donde desde las diferentes miradas políticas los argentinos nos podemos sentar en una mesa y podemos llegar rápidamente a acuerdos y consensos que permitan decirnos hacia dónde queremos llegar, llegar la educación argentina. ¿Qué argentino va a estar en desacuerdo con que haya 3.000 nuevos jardines maternales para que garantizar la educación inicial de todos los chicos del país, nazcan donde nazcan? ¿Qué argentino va a estar en desacuerdo donde que no falte una escuela en ningún lugar y que estés en La Quiaca o en algún pueblito perdido de la Patagonia o en Barrio Belgrano en Ciudad de Buenos Aires tengan las mismas oportunidades de acceder a una escuela de calidad? ¿Qué argentino puede estar en desacuerdo de que hay que mejorar la formación docente para poder transmitir de mejor manera el conocimiento? Porque hoy todos sabemos que tenemos estudiantes que son del siglo XXI con docentes que todavía pensamos como en el siglo XX y en muchos casos instituciones que son casi del siglo XIX. Digamos, y que todo esto necesita un ayornamiento importante y que además, para poder hacer todo esto, lo primero que tenemos que saber es cómo estamos. Nosotros nos hemos negado durante los últimos años en Argentina a hacer diagnósticos reales de cómo estábamos. Decíamos, Alemania tiene más pobres que la Argentina. Y a nadie se le movió un pelo, decía una barbaridad por el estilo, decía Aníbal Fernández, siendo ministro importantísimo del gobierno anterior, y todo el mundo quedaba azorado, o la propia presidenta que decía la Argentina redujo la pobreza al 5%, a menos del 5%, cuando sabíamos que teníamos, estimativamente, porque no teníamos datos, hoy sí los datos los tenemos, y el tener esos datos, haber recuperado el INDEC, todo eso permite poner los problemas arriba de la mesa y decir, este es el problema en la Argentina. Las pruebas a aprender, este es el problema. Tenemos problemas de educación. Tenemos la mitad de los chicos que no terminan la secundaria en tiempo y forma, a pesar de que hace más de 10 años tenemos una ley de educación secundaria obligatoria. Tenemos 1 de cada 3 chicos que solamente que ingresan a la universidad terminan con su título. Entonces, todo esto es necesario, este diagnóstico, saber dónde estamos parados, cuáles son los problemas para poder afrontarlos. Veníamos con un arrastre de un déficit creciente, de una inflación creciente, que empezó a corregirse con un nivel de subsidios en tarifas inviable, un problema energético terrible en la Argentina. La Argentina, de ser exportadora de energía, pasó a ser importadora. Y es cierto, la primera parte del 2016, particularmente los 2 primeros trimestres, hubo pérdida de empleo, se perdieron cerca de 120.000 empleos en todo el país y empezó a haber una recuperación a partir del segundo semestre, que esa pérdida de empleo se paró y hoy en la Argentina ya en lo que va del 2017 se han recuperado
por encima de los empleos perdidos en el primer semestre del 2016. Y hoy, al nivel de empleo, estamos igual o levemente por encima de la situación del 2015. O sea que hubo un marcado recupero. En la provincia de Santa Fe, particularmente, este recupero ya se vio antes que en el resto del país. Y los datos están, y no son datos del gobierno. Hace 15 días atrás, la Bolsa de Comercio acá Rosario hizo un informe donde mostró, entre otras cosas, que hay 10 meses consecutivos de crecimiento de la actividad económica en la provincia de Santa Fe. 10 meses consecutivos, no es que este mes subió, el mes siguiente bajó. Hace 10 meses que la actividad económica crece en la provincia de Santa Fe. El crecimiento del empleo registrable lleva ya 14 meses de crecimiento del empleo registrable en todo el país. No es son leves, son pequeños puntos todos los meses, pero es constante. La actividad económica y el consumo empezaron a verse datos positivos hace ya unos meses atrás. Las vacaciones de julio de este año estuvieron en consumo, en viajes de todos los argentinos, marcadamente por encima de lo que fue el 2016. Y esto creo que sin duda es lo que los argentinos ven y los santafesinos ven. Y por eso la expectativa hacia el futuro es una expectativa optimista, de esperanza, de un camino que no deja de tener obstáculos, que no deja de ser difícil, que no deja de exigir un esfuerzo de todos los argentinos, pero que estamos convencidos de que es el camino correcto y que todos los días estamos un poco mejor. Y esto es lo que explica, a mi modo de ver, el resultado electoral del 13 de agosto en todo el país y particularmente en la provincia de Santa Fe. Bueno, pero a ver, en primer lugar, el tema de cómo fueron dándose los datos y en qué momento se terminó de hacer el recuento provisorio, en qué horarios y con qué dato está, no difiere, y si difiere, difiere positivamente de lo que pasó en los últimos años en la Argentina. Fue siempre igual. Quiero que veas y recuerdes en qué momento, qué porcentaje y en qué horario se conocieron datos provisorios de las elecciones, ni que hablar en la provincia de Santa Fe, que tenemos experiencia de haber estado meses esperando el resultado de las elecciones. Lo cual esto tiene que ver con un sistema de carga de datos y que a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, el 95% de los datos cargados es lo que, digo, incluso en menos tiempo y con más alto porcentaje que todas las experiencias anteriores en Argentina, con lo cual se ha hecho del tema de cómo se fueron conociendo los datos y hasta qué punto se dieron a conocer los datos provisorios, algo que no difiere de lo que ocurrió siempre y que es absolutamente normal, porque justamente lo que hace son datos provisorios que nunca llegan hasta el 100%, porque no llegan todas las planillas para ser cargadas. Por eso está el escrutinio definitivo, que es el que nos da el resultado que despeja todo tipo de dudas, como de hecho ha ocurrido en todo el país. En la provincia de Santa Fe, para dar un ejemplo, o 57 listas a diputados nacionales. Algo similar ha ocurrido en las otras provincias del país. De esas más de 50 listas y opciones de candidatos, el oficialismo, Cambiemos, obtiene, como vos decís, alrededor del 35%. Y es la única fuerza que, pese a que es la más joven, porque se constituyó hace apenas 2 años atrás, tuvo presencia en las 23 provincias del país.